Dayana Patricia Astete Molinedo. Doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Lady Stephanie Bedia Sierra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Gabriela Carpio Tapia. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Coraima Marjoli Choquehuayta Chacón. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carmen Rubí Colque Robles. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Winnie Dayana Cuela Huacho. Presente, doctor. Buenas tardes. Cámaras, por favor, todos encendemos nuestras cámaras. Unai Fernández Delgado. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Marco Aldair Flores Carrión. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Natalie Nicole García Figueroa. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Joaquín Eduardo Góngora Bendezú. Van a dispensar, doctor. Góngora y González. Ya, ok. Correcto. Brian Marcelino González Acuña. Faltó. Cristian Martí Guevara Quintana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Manuel Alanoca Quispe. Igual, doctor. Está dispensado. Hermosa también. Ajá. Patricia Hermosa Alanoca también. Sí, sí, doctor. Blanca Rosa Guayani de Sama. Nada. Ya va. Diego Elian Gualparimachi Antón. Tampoco está, ¿no? Julia Inés Guayani Aucapuri. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Kendrick Wesenberg Covarrubias. Doctor, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Jarriet Junior Wilka Guayba. Doctor, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Lady Wilka Machuca. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pamela Violeta Hurtado Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Cámaras, por favor. Aide Hincho Wilka. Tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Gabriela Milagros Loaiza Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Jonathan Loaiza Luza. Jonathan Loaiza Luza. Alan Mamani Conde. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Wendy Ángela Manga Ramos. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tailú Brenta Mollo Gualpa. Doctor, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Brian Olivera Laura. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Janet Lilia Palomino Után. Doctor, buenas tardes. Presente. Buenas tardes. Sofía Rocío Pilco Cusihuamán. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ever Alberto Quispe Cuba. Buenas tardes. Enciendan sus cámaras, por favor. Harold Javier Ramírez Palomino. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lindsay Catrín Rivera Polo. Lindsay Kathleen Rivera Polo. Elenis Rosas Vera. Elenis Rosas Vera. Soto Mejía Cusico y Yor Gabriela. Presente, doctor. Buenas tardes. Su cámara, por favor. Sí está prendido, doctor. No se ve.
Oliver Tapia García. Oliver Tapia García. Mijael Tarco Zúñiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Jonathan Michael Valdivia Flores. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ruth Vilca Chunga. Presente, doctor. Buenas tardes. Sus cámaras, por favor. Cámara. Qué raro, ¿por qué? No. Doctor, no puede activarse mi cámara. Qué raro. Noelia Wendy Villafuerte Anaya. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlo André Villafuerte Olazabe. Aquí, doctor, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Fedor Friedrich Yancay Ferro. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. José Manuel Sea Barzola. Sea presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, no sé si han faltado más chicos o chicas. ¿Están viendo algún tiempo extra de repente? Doctor, doctor, por favor. ¿Perdón? Loaiza, a ver, vamos a repasar los que no han venido. Góngora Bendezú dispensó. González Acuña dispensó. Alanoca Quispe, no sé. Hermosa Alanoca Patricia. Guayani Lezama Blanca Rosa. Presente, doctor. Por favor. Su cámara, por favor. Ya. Diego Elian Walparimachi Antón. Presente, doctor. Cámara. Jonathan Loaiza Luza. Presente, doctor. Buenas tardes. Presente, doctor. Ya, ok. Lindsay Kathleen Rivera Polo. Lenise Rosa Vera. Doctor Rosas me acaba de escribir y dice que no puede ingresar al MIT, está teniendo problemas. Ya, Tapia García Oliver. Y nadie más, ya, listo. Muy bien. Cerramos la lista con esto. Vamos a avanzar rápidamente la clase de POC. Ya, al final de POC y asma vamos a hacer vamos a cortar un poco la parte teórica que se la pueden de repente leer, para que podamos hacer algunos casos clínicos como han pedido, pues, ¿no? Algunas preguntas incluso de algún banco que podamos tener para poder hacer un repaso y un análisis, ¿sí? Muy bien, ¿se logra ver? Sí, doctor, sí se ve. Sí, se ve, doctor.
Ya, vamos a avanzar. EPOC. EPOC, ¿qué significa? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este es el Hospital 2 de Mayo, donde hice la residencia. Es el hospital donde murió Daniel Alcides Carrión, el mártir de la medicina peruana. Muy bien. Miren, el top 15, o sea, es decir, las enfermedades más saltantes, más prevalentes en nuestro medio, en general en nuestro mundo, ¿no? Sí. ¿Alguien quiere opinar? Ya, continuamos. Miren en qué lugar están. Ustedes aman la cardiología, ¿no? Enfermedad isquémica, la cabeza. Enfermedad cerebrovascular. Infecciones respiratorias bajas. Enfermedad diarreica. Desórdenes perinatales y viene poco. Estaba en 6º lugar en los 90. Y miren ahora cómo se ha cambiado. ¿Por qué las enfermedades diarreicas y perinatales han bajado tanto en su puesto? Porque han sido bastante controladas, ¿no? En primer lugar, siguen las enfermedades respiratorias. Segundo lugar, las cardíacas, isquémicas. Segundo lugar, enfermedad cerebrovascular. Y tercer lugar, ahora está poco. Cuarto, las infecciones respiratorias como neumonía. Entonces, es la tercera causa de muerte. EPOC es un síndrome, igual que asma es un síndrome, es un conjunto de manifestaciones heterogéneas caracterizadas por síntomas respiratorios, limitación del flujo. Pero entonces, doctor, ¿cuál es la diferencia con asma? Entonces, acá vamos. Existen anomalías en las vías respiratorias causadas por una exposición significativa a partículas o gases nocivos. Ajá, hay un antecedente. Pero, doctor, en el asma también había una exposición. ¿Exposición a qué? A alergenos, sobre todo. Alergenos. Acá es diferente porque son gases nocivos o partículas. Influenciadas, obviamente, por el factor. O sea, puede haber personas que fumen y no desarrollan EPOC, no desarrollan cáncer. Puede haber personas que usan el fogón toda su vida y no desarrollan EPOC. Como ocurre, no todos, no el 100% de las personas que usó fogón tiene EPOC. Por eso a veces yo veo el médico general, la placa, viene un paciente con tos desde del ámbito rural, veo una radiografía y dice, pucha, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué tiene este paciente? Señor, usted ha cocinado con humo de leña, ¿no es así? Ah, sí. Ah, ya es EPOC, listo, EPOC, de frente. No podemos meter a todos porque usaron humo de leña en el bloque de EPOC. ¿Ya? Existe por eso. Existen parámetros que nos van a ayudar a determinar si es EPOC o no. Ahora, ¿puede tener un impacto? Sí. Ha habido actualizaciones en la guía GOLD, la última que se usa es la 2021 que tenemos. Y bueno, acá, ¿cuál es la diferencia con asma? Limitación crónica al flujo aéreo, poco o nada reversible, versus asma, que tú le das salbutamol y vuelve a la normalidad en cuestión de algún tiempo, ¿no? Puede ser minutos o algunas horas de repente. En las guías internacionales siempre van a poner que se asocia al tabaco. Ya, al tabaco. Hospitales de Lima van a ver, se asocia al tabaco, pero en nuestro ámbito rural sabemos que se usa el humo de leña, bastante. Humo de bosta, hasta se quema papeles, hojas, ropa, todo eso se denomina biomasa, ¿no? Pero ha provenido de algo vivo. Síntomas principales: disnea, tos, expectoración.
Como en la clase anterior les dije, más o menos el asma ocurre a partir de los 40 años, a diferencia de EPOC. Cuarta causa de muerte en el mundo. Ya subió a tercera. ¿Ya? Prevalencia en Colombia, que es un país más cercano, con una población, digamos, similar a la nuestra, tiene pisos altitudinales muy similares a los nuestros. Así que por eso saqué esta guía, la antigua también, pero bueno, es parecida a la nuestra. El estudio Platino es un estudio que ha recopilado casos de Latinoamérica para tener una estadística global, ¿no? Alta mortalidad, alta discapacidad y costos en salud, porque estos pacientes no pueden trabajar bien, no van a rendir en su trabajo, en su casa van a tener problemas, van a usar oxígeno, van a tener que ir al hospital 1 o 2 veces al mes, van a quedar hospitalizados de repente. Entonces, eso. Esto lo estoy sacando de la guía 2020 porque ya está en español, para que no digan, no, que nos está poniendo en inglés y no entendemos inglés. Todo médico debe saber inglés, todo médico. Ya, porque leen guías. No, doctor, pero yo voy a trabajar en Lima. Sí, pues, lamentablemente, aunque no lo crean, en Lima no, en clínicas mentaditas, no hablan inglés. Mandamos de acá a algún turista que vino acá por un nivel de capacidad resolutiva y inglés 0, nulo. Ya no les parece algo ilógico, se hacen a los tops y no saben inglés. Así que bueno. Pero bueno, igual les he puesto en español para que no haya problema. Etiología, tal, factores como el tabaco, contaminantes como la biomasa, y bueno, esto va a generar un deterioro en el desarrollo pulmonar. Y este va a acelerarse y acelerarse y acelerarse. Mientras más exposición, más acelerado el deterioro. Lesión a nivel de los pulmones. Inflamación pulmonar, inflamación sistémica también. Es decir, que puede haber, esto puede producir, si inflama el pulmón, no pasa el aire adecuadamente, el corazón tiene que esforzarse, sobre todo el lado derecho, puede haber una hipertensión pulmonar o puede haber cor pulmonar. Y en la parte anatomopatológica puede haber el enfisema, que conocemos, pan acinar, centro lobular, etcétera, ¿no? Trastornos de las vías aéreas pequeñas, enfisema o efectos sistémicos. ¿Y esto qué trae? Limitación al flujo aéreo, limitación persistente del flujo aéreo, manifestaciones clínicas, síntomas, exacerbaciones y comorbilidades. ¿De dónde viene? Inhalación de gases como biomasa, factores genéticos, déficit de alfa-1 antitripsina. Doctora, igual que las bronquiectasis, igual que las bronquiectasis, solo que hay algún tipo de diferencia, ¿no? Edad y sexo, envejecimiento y sexo femenino aumentan el riesgo de POC. ¿Por qué? Porque, bueno, la población mundial en su mayoría ha sido machista y como que siempre, antiguamente, se estilaba que... Esto en cuanto a humo de leña, las damas son las que pasaban un poco más de tiempo en la cocina, ¿no? Expuestas al humo de biomasa. Crecimiento y desarrollo. Y no es solo acá, es en varios países, ¿no? Hay países bien recontra machistas, como por ejemplo Qatar. ¿Ya? Entonces, ahí hasta tienen que pedir permiso para estudiar, para ciertas cosas. En fin, crecimiento y desarrollo de pulmones, ¿no? Porque esto puede comenzar, ¿no?, con un factor de riesgo desde el nacimiento, por alguna infección o el bajo peso al nacer puede conllevar a que a partir de los 40 años la persona desarrolle POC. El asma, cuando ya comienza a hacer una remodelación, que cuando la limitación es persistente, incontrolable, puede desarrollar EPOC. Bronquitis crónica, aumentar la frecuencia de exacerbaciones. Una bronquitis crónica viene definida
por 2 a 3 episodios en los últimos 3 meses. Más de 2 episodios en los últimos 3 meses. Esa ya es una bronquitis crónica. Infecciones, antecedentes de infección respiratoria. O sea, la bronquitis crónica está dentro de POC, ¿eh? No piensen que es una bronquitis mal curada, como dicen entre comillas. Mal curada, ¿no? Ese término de mal curada no es solamente una creencia popular, sobre todo en nuestro Cusco, querido. Fisiopatología, factores del individuo, genética, déficit de alfa-1 antitripsina, estos genes, GMMP12, glutatión, S-transferasa, etcétera, ¿no? Marcadores nicotínicos, etcétera, ¿no? Edad y sexo, mayor de 40 años, sobre todo en mujeres, como les decía, y prematuras. Hiperreactividad bronquial, crecimiento y desarrollo pulmonares, la posición socioeconómica. ¿Quiénes tienen más de POC? Nuestros conciudadanos, paisanos de área rural que están expuestos a biomasa. Y en otros países, al tabaco. Asma, bronquitis, etcétera. Factores de riesgo, exposición a humo de tabaco, biomasa, polución urbana. ¿Qué cosa significa PM2.5? Partículas por millón, ¿no? 2.5 el óxido nítrico. Eso quiere decir que un aire limpio es aquel que tenga menos de 2.5 partículas por millón. Si hay más, bueno, pues el aire es contaminado. Entonces así medimos, sí, así miden, partículas por millón. No sé si recuerdan o si han visto alguna noticia de Lima, que pusieron unas estaciones de medición del aire, y que también la gente podía ir a oxigenarse. Bueno, antes de COVID, ¿no? Pero bueno, por ahí sí lo han visto en algún lado. Porque es una ciudad recontra contaminada. ¿Puede haber EPOC por la contaminación? Sí puede. Doctor, yo vivo cerca de la ladrillera, ¿sí? Ay, los que queman en la ladrillera están tratando de tener mejores chimeneas, todo. Sí, es cierto. Pero bueno, pues ellos pueden desarrollar EPOC. A pesar de que tengan mejores chimeneas, siguen quemando leña, sí, pero tienen ventiladores de aire, sí, pueden tener todo lo que quieran, pero tienen exposición crónica a biomasa. Bueno, de combustible, ¿qué hay que hacer? Hay que cambiar a combustibles más saludables, ¿no? Gas en los vehículos, electricidad. Ya el futuro de los autos va a ser carros eléctricos, ¿no? La empresa Tesla, por ejemplo, ha desarrollado 100% autos eléctricos y muchas firmas están haciendo carros híbridos, ¿no? Toyota, Audi, BMW, Kia, Ford. Están haciendo autos híbridos o algunos ya eléctricos que tienen una autonomía. Incluso, si pueden, vean en el sótano de Real Plaza Cusco, hay 2 tomas de electricidad, ¿no? 2 tomas de electricidad para autos eléctricos. No sé si lo hayan usado, no lo sé, sinceramente, pero de que sí hay autos híbridos en Cusco, sí hay. Pero netamente eléctricos, la verdad yo no he visto, pero al menos está eso, ¿no? O sea, por normativa. Ya colonización de pseudomonas, infecciones en la infancia pueden conllevar a que una persona desarrolle EPOC. Obstrucción de vía aérea, contracción del músculo liso, incremento del tono colinérgico. Eso es muy importante, el tono colinérgico aumenta, entonces necesitamos un anticolinérgico para tratar. Simple. ¿Cuál es un anticolinérgico? De acción corta, bromuro de diplotropio. De acción larga, tiortropio, glicopirronio, etc. Rocurronio, que bueno, se usa más en anestesiología. Y bueno, probablemente va a haber la inflamación, estrés oxidativo, neutrófilos, macrófagos, linfocitos, incremento de interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Cambios estructurales, destrucción de los alveolos, pérdida de elasticidad, depósito de colágeno, muy similar al asma, ¿no? Fibrosis en la vía aérea, hipertrofia de las glándulas, ¿no? Y todo esto por una inflamación de agentes contaminantes, y, bueno, pues que llevará a un daño bronquial, bronquiolitis, va a haber daño alveolar que va a generar enfisema,
se obstruye el flujo aéreo y por ende va a haber discapacidad y muerte, ¿no? Va a haber pérdida de masa. Los volúmenes, ¿no? Los volúmenes, que esto es muy importante que lo sepan. Los volúmenes tenemos al volumen tidal, al volumen de reserva respiratoria. ¿Y por qué es importante tener en conocimiento estos volúmenes? Porque en una persona con EPOC, estos volúmenes van a verse alterados. El tórax va a volverse tórax en tonel, que habrán escuchado en semiología. Entonces, va a crecer a expensas del volumen residual y por ende el volumen de reserva respiratoria, ¿no? Entonces, bueno, como parte de la fisiopatología, vamos a tener mediadores inflamatorios como la interleuquina 6, la 8, leucotrieno B4, factores de necrosis tumoral alfa, etcétera, ¿no? Catepsina, etcétera. Por otro lado, vemos que hay una reacción al oxígeno y va a producir un efecto extracelular e intracelular. Y bueno, puede haber una lesión directa, oxidación de proteínas, peroxidación de lípidos, etcétera, lo cual va a generar anomalías de la reparación por acúmulo de fibroblastos, células epiteliales, macrófagos en el tejido intersticial y por ende va a haber una inflamación de vías aéreas superiores e inferiores, provocando un daño tisular. Ahí podemos ver esa imagen esquemática donde vemos el acúmulo, la broncoconstricción, que es muy similar a asma, y el edema, que también va a ser muy similar. Alfa-1 antitripsina, antielastasa. Déficit de alfa-1 antitripsina, esto por tabaquismo, elastasa, polimorfo nuclear. Se va a elevar la elastasa polimorfo nuclear en EPOC. Lesiones de fibras elásticas y por ende enfisema, ¿no? Limitación del flujo aéreo, inflamación de vías respiratorias, fibrosis de vías respiratorias, tapones. Todo estas pérdidas de uniones, destrucción del parénquima, va a generar limitación del flujo aéreo, Fenotipo agudizador. Más de 2 agudizaciones al año. Agudizador con enfisema y con bronquitis crónica. Miren, los pongo así. El que tos seca, con enfisema. El que tiene tos con flema, bronquitis crónica. Listo. Eso es en términos sencillos, chicos, para que al final lean y entiendan todo y en resumen eso para que les quede. Son pequeños tips que, bueno. Y ellos obviamente van a agudizar, o sea, van a tener más de 2 hospitalizaciones en un año, van a tener más de 2 crisis que amerite hospitalización, van a tener sibilantes, van a tener que usar salbutamol y corticoides para mejorar su estado de salud. Y el no agudizador, aquel que no llega a hospitalizarse 2 veces al año, ¿no? Fenotipo enfisema, fenotipo bronquítico crónico. No agudizador, con enfisema, con bronquitis crónica agudizada. Y el fenotipo mixto de EPOC-asma, que ya lo están sacando de las nuevas clasificaciones porque ha tenido muchos detractores esa clasificación. Lo dejo porque a veces vienen preguntas en exámenes que dice el fenotipo EPOC-asma, ¿cómo es su reversibilidad? ¿Cuál es su definición espirométrica? Que tiene que tener más de 400 mililitros y más de 15% de reversión, ¿no? Por propósitos de examen, pero ya es una cuestión que se está quedando un poco desfasada. Fenotipos agudizador con bronquitis crónica, no agudizador con enfisema, mixto, enfisema con, ¿no? Lo mismo que decíamos. El agudizador puede ser, generalmente las agudizaciones se dan por tipo viral, por eso no deberían dar antibiótico hasta no demostrar que realmente hay una infección, ¿no? Bueno, separadas de ¿cuánto? Una de otra de 4 semanas, es decir, en un mes. Si en un mes repite, ya son 2 al año. O 6 semanas desde el inicio de la agudización previa, siempre que no haya recibido tratamiento.
obstrucción no completamente reversible al flujo aéreo, con signos de reversibilidad aumentada. ¿En qué casos se dan asmáticos, fumadores, que desarrollan obstrucción no completa? Fumadores, cuyo patrón inflamatorio tiene un predominio de corte eosinofílico y hay aumento de la reversibilidad del flujo aéreo. ¿Ya? En historia también de rinitis, de alergias, sí puede haber. Eso puede haber en hipogasma, digo, ¿no? Mayor riesgo de sufrir agudizaciones del tipo eosinofílico, que indicará que la respuesta al tratamiento es diferente. Acá están sus criterios mayores, prueba broncodilatadora muy positiva. Es decir, que entre un BF1 y otro BF1 post broncodilatador, va a haber un incremento de la FEV1 más de 15% y 400 mililitros. Eosinofilia en el esputo y antecedentes personales de asma. Como criterios menores tenemos cifras elevadas de inmunoglobulina E, antecedentes personales de atopía, prueba broncodilatadora positiva en al menos 2 ocasiones. Como en el caso de asma, una reversibilidad se habla cuando el FEV1 es mayor a 12 y 200 ml. Fenotipo bronquitis crónica, el que tiene más de 3 exacerbaciones, más de 3 meses al año en los últimos 2 años consecutivos. Creo que dije mal al inicio, ¿no? Entonces nos quedamos con esta definición. Más de 3 meses y durante más de 2 años. Creo que dije 2 semanas, creo, no estoy seguro. Pero ante la duda, mejor reconozco mi error y acá ponemos lo que es. Más de 3 meses al año durante los 2 últimos años consecutivos. Hipersecreción asociada a mayor inflamación en la vía aérea y existirá mayor riesgo de infección. Y el enfisema, incremento de tamaño de los espacios aéreos. Ese concepto, acuérdense, eso viene en examen. Y es un concepto que sí se debe saber. Diagnóstico clínico, radiológico y funcional. Miren cómo son los enfisemas, ¿no? Es una dilatación, es una pérdida de los espacios interalveolares que dilatan un área. Doctor, pero en un área más grande no habrá mayor recambio. No, pues porque las paredes de los alvéolos están destruidas. Es un área de espacio muerto. Es un área que no va a realizar intercambio gaseoso y que está ahí, está ocupando espacio y solamente recibe el aire, pero no lo mete a la sangre y no saca CO2. Es un espacio muerto que contribuye al enfisema. Síntomas: disnea, intolerancia al ejercicio, índice de masa corporal reducido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el bronquítico crónico y el enfisematoso va a perder masa muscular. Ya, va a perder. Pero doctor, ¿y el tórax en tonel? Sí, el tórax en tonel es un momento inicial que puede quedar, es cierto, pero la masa muscular se perderá en ambos casos. Síntomas más frecuentes: tos crónica, expectoración, disnea. Ortopnea, por debilidad o disfunción muscular del diafragma. Esto por un desplazamiento debido a la caja torácica. Las sibilancias ya se producirán cuando hay exacerbaciones. ¿Y en qué casos? Los pacientes van a decir: doctor, justo agarré agua fría. Doctor, justo me mojó la lluvia. Doctor, justo salí a lavar mis frazadas al río y bueno, pues lamentablemente volvió a la casa la abuelita y le dio su exacerbación. ¿Ya? Es lo que ocurre. Hay que tener mucho cuidado, mucha consideración en este tipo de pacientes. ¿Sí? ¿Por qué pueden estar haciendo una crisis así de fácil, ¿no? O sea, con algo sencillo de la vida cotidiana, ¿no? Lo que más van a decir, ¿no?, los pacientes. Entonces, bueno, hay que
Tener en cuenta, por favor, esas... igual, bien, eso se vuelven anoréxicos. Sí, pues no tienen mucho apetito porque el tórax está haciendo una presión intratorácica, intraabdominal, que limita el flujo aéreo y obviamente va a disminuir el apetito, ¿no? Va a disminuir el apetito. Síntomas: tos, expectoración y disnea. Disnea. Tos, expectoración y disnea. Tos, expectoración y disnea. Los factores ya hemos dicho 1000 veces: humo de leña, humo de sustancias, polución, ¿no? Contaminantes ambientales. ¿Qué más? Tenemos la espirometría. En el postbroncodilatador, es decir, la relación FEV1, que no es tifenoa, FEV1 sobre FBC va a ser menor al 70%. Menor al 70%. ¿Sí? Menor al 70%. Entonces, si tenemos ese tamaño menor al 70%, ese grado de obstrucción menor al 70%, vamos a confirmar, en el postbroncodilatador, vamos a confirmar el diagnóstico de limitación al flujo aéreo. Y, ojo, le damos a este paciente salbutamol y no revierte. No revierte. ¿Ante qué estamos? Ante un EPOG. Si revierte, es asma. Si no revierte, es EPOG. Así de sencillo. Pero obviamente es una suma de situaciones, de características clínicas, imagenológicas. Eso es una parte de. No lo es todo. No nos queremos... no, pues si es así, o sea, eso es todo lo que es EPOG. No, no es todo. Es una ayuda que nos ayuda a definir claramente, sí. Pero ¿cómo hemos llegado a esa ayuda? Pues haciendo una suma de signos, síntomas y condiciones de nuestra historia clínica, ¿no? Miren, en el paso del tiempo, esto es lo que va a ocurrir. El paciente, bueno, puede comenzar a fumar en edad escolar, como muchos de los alumnos de la Universidad Andina. No necesariamente de medicina, pero sí hay en medicina y en otras carreras, ¿no? En edad de colegio, que el cigarrillo, Entre los 20 y 25 años siguen fumando y ya también dicen, no, yo soy más, tengo más poder adquisitivo, yo me voy a comprar mi aparato de vaping, le voy a poner un sabor a fresa, sabor a maracuyá, qué sé yo. Y bueno, ahí van a comenzar a utilizar estos aparatos. Alrededor de los 30, 40 años vamos a tener engrosamiento bronquial, aparición de moco y la pérdida de la elasticidad. Más o menos a los 40 años comenzará a disminuir el BEF 25-75, esto controversial, pero comienza a aparecer la tos. La dificultad respiratoria ya ocurre hacia los 50 años y la falla respiratoria a los 60. Es una progresión así bien rápida e imparable. Pero si dejo de fumar, sí, pues si dejas de fumar, puedes aminorar el daño que ya está hecho, ¿no? La progresión, que el daño ya no sea mayor, mejor dicho. Pero el daño ya hecho no va a cambiar. Es como, yo les digo a los pacientes de esta forma: señor, señora, no sé si alguna vez le ha pasado esta situación. Está con la cocina prendida y por ahí dejó una botella de aceite junto a la hornilla que está prendida y el agua comienza a hervir. Y se dan cuenta, mi botella de aceite, ¿no? Mi botella de aceite. Le retiran la botella de aceite, ya no se está quemando, pero chicos, a ver, díganme, ¿la botella de aceite volverá a su estado inicial? ¿Retornará? ¿O ya no? No, doctor. Ya no, pues, pero ya dejó de fumar. Sí, pues ya dejó de fumar, pero el daño que tuvo inicialmente ya está hecho. Ya no va a hacer más daño, pero un daño ya está hecho, ¿no? Mecanismos celulares, bueno, miren, los macrófagos alveolares, perdón, van a ser estimulados por la infinidad de casi 6,000 partículas nocivas que se van a producir mediante la combustión del humo de cigarrillo, el humo de biomasa también, alrededor, no tanto, pero sí hay. Va a haber factores quimiotáxicos que van a atraer a los neutrófilos,
van a haber inhibidores de proteasas, ¿no? Van a ser inhibidas. Y bueno, va a haber destrucción de la pared alveolar, produciendo enfisema, y la hipersecreción de moco, produciendo bronquitis crónica, ¿no? Son dos tipos de EPOC diferentes. El factor de necrosis tumoral alfa, miren, va a producir alteración a nivel epitelial, va a producir una producción de IL-8, interleuquina 8, ¿no? Bueno, va a haber una alteración genética por factores factor de necrosis tumoral alfa, produciendo alteración genética IL-8. Miren, también va a haber reacción por el oxígeno, ¿no? A veces se da mucho oxígeno a estos pacientes y en lugar de hacerles bien puede hacerles un mal. Bueno, podemos usar algunos antioxidantes que de alguna forma van a ayudar, vitamina C, vitamina E, N-acetilcisteína, análogos del glutatión, nitrones, etc. La hipersecreción, miren, va a producir más moco porque va a haber incremento de hiperplasia, mejor dicho, de las células caliciformes, ¿no? Las secretoras de moco. Las secretoras de moco. Y esto por un estímulo neurosensorial de los receptores del humo de tabaco. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos, por ejemplo, enfisema, irritación, daño alveolar, vías aéreas destruidas y por ende un colapso temprano, ¿no? Alteraciones morfofuncionales van a producir la bronquitis crónica. Miren cómo acá se ve irritación, engrosamiento glandular, moco y destrucción de la vía aérea y por ende aparición de tos. La disnea, bueno, esto saca de la guía Google, también en español, porque en la actual está exactamente igual. Disnea progresiva a lo largo del tiempo, característico que empeore con el ejercicio, es persistente. Tos crónica intermitente, producción crónica de esputo en cualquier patrón de EPOC. Producción crónica de esputo, infecciones bajas bastante recurrentes, ¿no? Bastante recurrentes. ¿Qué más? Tenemos algunos, el humo de tabaco, tenemos anomalías del huésped también. Miren, acá está humo de tabaco, humo de cocina de hogar, polvos, vapores, humos, gases, otras sustancias que pueden producirnos esto. Y los factores de nacimiento que tenemos son bajo peso al nacer, infecciones respiratorias recurrentes en la infancia. Doctor, yo estaba hospitalizado muchas veces de niño. Bueno, tienes el riesgo, pero no necesariamente. Si no fumas, si no tienes el factor de exposición, pues puede que no desarrolles EPOC. Pero si ya tuviste esas infecciones en la infancia, pues ojo, ten cuidado. Ten cuidado. ¿Ya? Diagnóstico con nuestra espirometría forzada, como les digo, la relación BF1-FBC menos de 0.7 o 70%. Y en la broncodilatación no hay mejoría del BF1 mayor a 200 mililitros y al 12%. Es decir, la prueba broncodilatatoria no es positiva. Si es positiva es que sí hay un cambio de 200 mililitros y 12% del valor primario. Síntomas, disnea, tos crónica, expectoración. Diagnóstico espirométrico, los factores, ocupación, gases y el huésped. Pruebas de la marcha, índice de Bode. ¿Cómo es eso? Es una valoración submáxima, es decir, que al individuo hacemos caminar 6 minutos y tiene que hacer una distancia recorrida. Esto hacíamos con los alumnos, cuando hacíamos prácticas presenciales. Pletismografía nos ayudará a ver si hay algún grado grande
de atrapamiento aéreo y test de difusión de monóxido de carbono para medir una reducción de volumen. Gasometría arterial, donde vamos a establecer si hay retención de CO2 y determinación de alfa-1 antitripsina. ¿No? Esto es sacado de la guía Gold, lo mismo que les he venido diciendo una y otra vez, está la parte en inglés de la última. Y tenemos esta prueba, el cuestionario CAT. El cuestionario CAT va a reunir algunas preguntas para, como teníamos el ATM en asma, acá tenemos este cuestionario CAT, donde se hacen preguntas. Si hay tos o no hay tos, si hay flema o no hay flema, si siente opresión torácica o no, si hay falta de aire al subir o al hacer actividades, en las tareas del hogar, por ejemplo, al salir de la casa, si hay alteraciones al sueño y vigilia y la energía del día a día. Existen el EPOC A y B, en algunos casos, lo han clasificado de esa forma, C y D, ¿no? Como les había mencionado. EPOC, inicio en edad media de la vida, 40 años. Síntomas lentamente progresivos. Asma, edad temprana, 5, 6, 8, 10 años, 12 años, 20 años. Antecedente de alergia, rinitis, eczema. Antecedentes familiares de asma. ICC. No se confundan con ICC porque va a haber dilatación cardíaca. Por eso tiene que ser un manejo conjunto. El cardiólogo tiene que hacer su ecocardio, nosotros nuestras pruebas de función pulmonar y llegar a un diagnóstico correcto. TBC, bueno, la TBC da una especie de EPOC cuando deja cicatriz, es decir, que las bronquiectasis producidas por TBC nos puede dar un patrón muy similar a la bronquiectasis. Y miren, esto es lo que se hace. Leemos la espirometría, vamos a tener esa interpretación. Si es más del 70%, no hay obstrucción. Y medimos la capacidad vital forzada. ¿Ya? Si es más de 80, es normal. Si es menos de 80, hablamos de restricción, un patrón restrictivo que puede ser sugerente de una fibrosis pulmonar, una enfermedad intersticial pulmonar difusa. Si hay una relación menor a FEV1, FBC menos del 70%, estamos hablando de obstrucción. Vemos su FBC, si es más de 80 es normal, patrón obstructivo netamente. Si hay restricción, además, es un patrón mixto. Entonces, ¿qué hacemos? Damos ese tratamiento como salbutamol, terbutalina o ipratropio para poder hacer la espirometría. Prueba positiva, si es que aumenta el valor, 12% y 200 mililitros. Eso, por ejemplo, ¿en qué caso se da una prueba positiva? En asma. En EPOC no revierte. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, una espirometría de modelo, 70, el porcentaje del predicho llegó al 70.01, justo es menor o igual. Entonces hablamos de leve, moderado, severo, muy grave. En el momento que midamos, si hay esa obstrucción, pasamos solo a ver el BF1. Si el BF1 está en más de 80%, leve. Moderado, entre 50 y 80%. Grave, entre el 30 y 50% del FEV1 predicho. ¿Cómo es eso, doctor? Ya, para una población digamos, le hacemos una espirometría a una persona de 45 años, de 1,70 m, varón, que pesa 65 kilos. Ya. Para ese tipo de personas hay unas tablitas que dice que debe tener una cantidad X. Entonces, si esa cantidad solamente el individuo llega entre el 30 o al 50% de esa cantidad, pues estaremos hablando de un grado, ¿no? GOL 3, grave. ¿Ya? Leve, o sea, todos tienen que ser perfectos. No, pues se da un chance de hasta el 80%, ¿no? O sea, no debe ser el 100% de lo que tenemos como un predicho en la población. ¿Ya? ¿Y eso en cuánto se hizo? En una población de una cierta altitud, un número más o menos considerable. ¿Tenemos esas pruebas en nuestra altitud, en nuestro Cusco? No tenemos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debería hacer espirometrías a muchas personas, a 1000 personas, y se estandariza. Nada más. Pero tienen que ser individuos sanos. Doctor, ¿pero en el hospital lo han hecho? No, pues es que la mayoría de nuestros individuos son enfermos. MMRC es una escala de disnea. Esta es la escala de disnea neumológica. Cuidado que me hablen de escalas de disnea cardíacas, como la NIJA, ¿no?
¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Bueno. Tenemos los grados 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? 1, tan solo me falta el aire al realizar ejercicio intenso, como cualquiera de nosotros, ¿no? Nos ponemos a correr, nos falta aire, pues MMRC 0. 1, me falta el aire al andar deprisa en llano. Al andar subiendo pendiente, una pendiente poco pronunciada. Grado 2. No puedo mantener el paso de otras personas de mi misma edad. 3. Me detengo para respirar después de andar 100 metros. 100 metros. Solo 100 metros. ¿Sí? ¿Cuánto es 100 metros? Es una cuadra. 4. Tengo demasiada dificultad respiratoria para salir de casa o me cuesta respirar al vestirme despacio. Muy similar a Nija, ¿no? Pero no es como Nija. En Nija es diferente. Ustedes solo memorizan Nija, pero bueno, pues van a tener que memorizar. O aprender otra escala neumológica, en este caso. Muy bien, evaluación del CAT. ¿Nunca toso o siempre toso? No tengo flema, no tengo ninguna presión. Cuando subo, no siento limitado. Esto es sacado de la guía Gordy, ¿no? Un poquito más ordenada que la anterior, que ya habíamos hablado. El índice de Bode es este. El índice de Bode nos va a medir el índice de masa corporal. Es decir, si es un índice alto, 0 de puntos. Más de 21. Menos de 21, 1. Limitación al flujo aéreo, es decir, su FEG 1. Más de 65, de 50 a 64, 36 a 49 o menos de 35. El grado de disnea. 0 a 1, 2, 3 y 4. A mayor disnea, más puntaje. Test de caminata. Si la persona camina menos de 350 o más de 350 metros en 6 minutos, pues es 0. Y si va caminando menos distancia en los 6 minutos, pues es más grave, ¿no? Y va a tener mayor puntaje. Ya. A mayor puntaje, la clasificación va a ser leve, moderada o severa, ¿no? El BODEX es cuando hay exacerbaciones graves. ¿Y qué pasa si tenemos un BODE alto? Digamos 7 a 10. Estas personas con EPOC solamente van a vivir 4 años en un 25%. El resto, el 75% de esas personas ya habrán muerto. Todo mi abuelito tiene EPOC. Bueno, calculen el índice BODE y tratar de mejorar su calidad de vida. Y esta es una suma, un cuadro que se viene utilizando para sumar todos los criterios y poder hacer una clasificación. ¿Con qué objeto? Con el único objeto de dar el tratamiento. ¿Ya? 1. Confirmar el diagnóstico espirométrico. ¿Cómo? Teniendo en cuenta si hay obstrucción o no. 0.7 o menos. 2. Evaluación de la limitación del flujo aéreo. Gol 1, más de 80. Gol 2, 50 a 79. Gol 3, 30 a 49. Gol 4, menos de 30. Antecedente de exacerbaciones. Más de 2. C y D. Una o no, A y B. Y de acuerdo a los síntomas, recordamos nuestra escala de disnea. Por eso es importante que sepan esa escala de disnea. MMRC o CAT 10 o más, menos 10, menor de 10, perdón, o más de 10. Menos calidad de vida, un CAT más alto. Más disnea, un MMRC mayor, ¿no? Y ahí clasificaremos en A, B. O sea, el más sano que tiene EPOC es aquel que tiene 0 o 1 hospitalización al año y que su disnea es de 0 a 1, o sea, no se cansa mucho, y que su CAT, es decir, su calidad de vida, está bien bajita, ¿no? Está menos de 10, o sea que su calidad de vida es alta, perdón, pero su escala CAT está baja,
¿Ya? Entonces, ese es el más sano. Y el más grave es aquel que va a tener más exacerbaciones, más hospitalizaciones en un año. Y además su disnea es más de 2, es bastante marcada y su calidad de vida es baja, no es buena. Es decir, tiene un puntaje CAP alto. Ese es el D. Entonces hacemos esa clasificación. ¿Y para qué? Para dar el tratamiento. ¿Y cuál es el objetivo de nuestro tratamiento? Reducir los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio y mejorar su calidad de vida, ¿no? El riesgo de que se produzcan otras enfermedades, que no vengan exacerbaciones y que la mortalidad se vea disminuida. Medidas no farmacológicas. Dejar de fumar, hacer una actividad física para mantener masa pulmonar, masa corporal, masa muscular, mejor dicho, disculpen, nutrición adecuada, vacunación, influenza, antineumococo, pero ahora seguramente se va a añadir vacuna contra COVID-19. ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, miren, en EPOC, según la guía, están estos medicamentos. Agonistas beta, que ya habíamos hablado, fenoterol, levalbuterol, salbutamol o albuterol, como se le conoce en Estados Unidos. Terbutalina, arformoterol. Estos son de acción prolongada. Arformoterol, formoterol, indacaterol, olodaterol, salmeterol. Anticolinérgicos de acción corta, nuestro bromuro de ipratropio y el bromuro de oxitropio, que no lo tenemos en nuestro medio. De acción prolongada, bromuro de aclidina, bromuro de glicopirrone, tiotropio y umeclidina. Bueno, esa asociación de algunos fenoterol más ipratropio, salbutamol más ipratropio, depende de las concentraciones, ¿no? Acá tenemos, es una lista que deben leerla, necesario que se memoricen, solo que tengan conocimiento, ¿no? Menos las dos, que algunos son de larga duración y algunos son de acción corta. Conocer que es el inhibidor de la fosfodiesterasa 4, que se denomina roflumilaz y que está en presentación de tabletas, ¿ya? De tabletas. Gold, ¿qué hacemos con el Gold? Solamente un broncodilatador, puede ser cualquiera, puede ser salbutamol o puede ser bromuro de ipratropio. De preferencia son los anticolinérgicos, es decir, bromuro de ipratropio. Gold B, LAMA más LAVA, LAMA más LAVA. ¿Cuál es LAMA y cuál es LAVA? Long Action Beta Agonist, Long Action Antimuscarínico. Muscarínico de acción larga y beta-2 agonistas de acción larga. ¿Cómo cuáles? Bromuro de aclidinio, glicopirronio, tiotropio o más formoterol, más indacaterol, más olodaterol, más salmeterol. Entonces sí deben repasar. Un Gold C. Bueno, hay que darle una exacerbación, más dosis de esta asociación. Se puede usar el corticoide sistémico. En el Gold D se pueden usar ya los tres, la combinación de LAMA más LAVA más un corticoide inhalado. Se puede considerar roflumilaz. Pero ¿en qué caso se da el corticoide inhalado? Más adelante se los voy a mostrar. ¿Ya? No se da en todos el corticoide inhalado. En EPOC no es, fácil es la neumología. Viene cualquier paciente que tenga algún sibilante, alguna dificultad respiratoria, comienzo con salbutamol, de ahí le agrego bromuro y de ahí tengo, ¿qué más? Un corticoide inhalado, salmeterol, fluticasona. Listo, se acabó la neumología. No, no es así, chicos. No es así, doctores. No es que sea uno más potente que el otro. Para asma sí usamos y para EPOC hay que usar el corticoide con mucho cuidado porque puede incrementar el riesgo de neumonías intrahospitalarias inclusive. ¿Y en qué casos vamos a dar oxígeno? No tenemos una guía clara para nuestra altitud de 3.400 metros, pero eso tienen que tener en cuenta para propósitos de examen. ¿Ya? PO2, 55 milímetros de mercurio, saturación menos de 80%, o bien entre 55 y 60, con insuficiencia cardíaca derecha, eritrocitosis, es decir, poliglobulia, o
hipertensión pulmonar, que es lo que va a generar la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Para qué? Para mantener una saturación de 90%. Recuerden que en nuestro medio mantenemos una saturación más de 87% en nuestra altitud justo. ¿Cada cuánto valoramos el uso de su oxígeno? Cada 60, 90 días. Esto dice nuestra guía EPOC. Entonces, terapia antiinflamatoria en pacientes con EPOC estable. En las exacerbaciones. En EPOC moderado a severo. Ya corticoide inhalado. El corticoide inhalado, ahí está subrayado con rojo, incrementa el riesgo de neumonía, sobre todo en aquellos con enfermedad severa. Si fuera tu abuelito, ¿le gustaría darle un veneno que le va a dar neumonía y lo va a matar? Hay que ser muy cuidadosos en lo que damos. Nos dale nomás eso, bueno, hasta que salgan las pruebas. No importa, los neumólogos creo que usan eso, así que, bueno, hay que darle. Cuidado. La triple terapia puede incrementar la función pulmonar, los síntomas y el estado general de salud. Puede reducir las exacerbaciones. Y esto solamente en los casos de GOLD, como evidencia A. Glucocorticoides orales, bueno, pues usarlos en mucho tiempo no tienen beneficios. El roflumilaz sí tiene función en EPOC severo, en EPOC severo. Los efectos adversos de estos corticoides, candidiasis, ronquera, equimosis, neumonía, ¿ya? No, neumonía, catarata, disminución de masa. Antibióticos, la citromicina y eritromicina, ¿puede reducir la exacerbación? Sí. Es que se hace como una profilaxis en aquellos que ya no hayamos agotado todo. Puede haber un tratamiento de acitromicina que está asociado a un incremento de la incidencia de resistencia bacteriana. Sí, sí y sí. Y también puede haber algunos problemas. Otros antiinflamatorios, bueno, pues la simvastatina no previene las exacerbaciones. Algunos dan, pues, ¿no? EPOC piensan que pueden darle una atorvastatina, simvastatina, etcétera, ¿no? No es así. La rehabilitación pulmonar es muy importante porque nos va a incrementar y va a reducir la disnea, el estado de salud del paciente. La educación es muy importante, ¿ya? Y en programas de rehabilitación. Muy bien, también tenemos esto, ¿no? Esto es lo que les iba a decir. ¿Y en qué casos damos corticoide inhalado en un paciente con EPOC-D? Tiene que considerarse su uso en aquellos que tengan una exacerbación moderada al año por año y su recuento de eosinófilos oscila entre 100 a 300. No se da o se evita lo que está en rojo. Si tiene neumonías a repetición, no le damos corticoide inhalado. Si tiene eosinófilos en sangre menos de 100, y vamos a revisar incluso historias de neumología, que por X motivos le dejaron salmeterol fluticasona, formoterol con budesonida, o qué sé yo, con un criterio bien sesgado. ¿Y a quiénes sí le damos? Sí o sí debemos darle. Aquellos que tengan más de 2 exacerbaciones, 2 o más exacerbaciones al año, el recuento de eosinófilos sea más de 300 en sangre y una historia concomitante de asma. Si tiene eso más, ya pues le damos de cajón el corticoide inhalado. ¿Ya? Si no tiene asma, bueno, pues consideramos su uso y vemos. No es que a todos haya como un plus le daré corticoide. No. No, no y no. Oxigenoterapia va a ayudar mucho. La terapia con ventilación no invasiva se puede utilizar en pacientes que tengan hipercapnia, PCO2 mayor a 52, según nos dice la guía.
La reducción de volúmenes, que es una operación, sí se puede utilizar en aquellos que tengan un enfisema severo. Bulectomía, evidencia C tiene para reducir la disnea. El trasplante también tiene evidencia C en pacientes con EPOC, ¿no? Intervenciones broncoscópicas como para reducir el enfisema, reducir el fin de la expiración, bueno, tienen evidencia B. Poner unos stents o algún coil, un aparato que va a ayudar a reducir el enfisema, evidencia B. Ablación con vapor, evidencia B, a diferencia del asma. Entonces, hacemos un diagnóstico, hacemos la clasificación GOLD según su FEP1, damos su manejo inicial, hacer la cobertura de sus factores de riesgo, revisar al paciente sus síntomas, sus exacerbaciones y ajustar la terapia, ¿no? Ahora, hay algo que acá no sé, no lo puse o no lo llegué a ver de la guía GOLD. El uso de, no sé dónde está, no puede ser que no lo haya puesto. Bueno, en esta guía GOLD nos dice, si una persona usa más de 7 días, una semana, el salbutamol, el paciente puede morir, incrementa su mortalidad por el uso excesivo de salbutamol. Pero doctor, ¿por qué? Bueno, pues vamos a leer eso en otro momento. Pero es lo que ocurre. ¿Ya? Terapia no farmacológica, miren, cuando es GOLD A, dejar de fumar o evitar el humo de biomasa, siempre, ¿no? Para que ya evitemos un daño más grande, vacunas contra la influenza, contra neumococo, GOLD B y D, dejar de fumar, actividad física, rehabilitación pulmonar, ¿no? ¿Ya? Ventilación no invasiva. ¿En qué casos? En los que van a usar oxígeno. Si tiene apnea obstructiva, vamos a usar CPAP o BiPAP. ¿Ya? ¿En qué casos usamos ventilación no invasiva? En aquellos que cuando estén hospitalizados y antes de usar ventilación invasiva, puedan tener una retención del CO2 de más de 52. ¿Ya? Y EPOC se confunde con muchas otras enfermedades, neumonía, neumotórax, efusión pleural, embolismo pulmonar, edema del pulmón cardiogénico, arritmias cardíacas, etc. ¿En qué casos de pacientes con EPOC hospitalizaremos? Aquel que tenga síntomas graves, insuficiencia respiratoria aguda, nuevos síntomas como la cianosis, por ejemplo, falla de respuesta al tratamiento, comorbilidades serias, soporte domiciliario insuficiente. Bueno, acá generalmente nos hospitalizan algo y ya se olvidan del paciente y quieren que se quede a vivir en el hospital porque no tienen dinero. Lamentablemente no podemos hacer eso en hospitales como los nuestros, colapsados. UCI. Siempre que la disnea sea grave, la hipoxemia sea menor a 40 milímetros de mercurio, acidosis grave menos de 7.5. Ventilación invasiva. Manejo de exacerbaciones con SABA y corticoides orales sistémicos. ¿Ya? Así de simple. Antibióticos si hay una infección, podemos darle ventilación no invasiva. Bueno, etcétera, ¿no? Broncodilatadores. Beta-2 de acción corta, prednisona 40 cada día. Antibióticos, bueno, aminopenicilina, amoxiclavulan, macróleos, etc. Ventilación no invasiva, acuérdense de eso, hay preguntas que pueden venir de eso. Acidosis respiratoria, PCO2 más de 45, pH 7.35. ¿En qué casos? Disnea grave, fatiga respiratoria, aumento de trabajo respiratorio, hipoxemia persistente. PCO2 alta y
acidemia. Ya, así de simple. Acidemia y retención de CO2. Listo. Y el paciente tiene que estar consciente, ¿eh? Tiene que estar consciente. ¿Y en qué casos falla nuestra ventilación? Bueno, pues cuando el paciente no la tolera, y en esos casos podemos llevarlo a ventilación invasiva. ¿Ya? Hipoxemia. Y bueno, pues que tenga claustrofobia, que tenga, el paciente ya se torna más somnoliente, puede aspirarse, entonces es más un riesgo que un beneficio la ventilación no invasiva. Criterios de alta, bueno, cuando el paciente ya necesita solamente un tratamiento de mantenimiento, su estado de conciencia es apropiado, etcétera. ¿Sí? Una a 4 semanas. 1 a 4 semanas. Después debe hacerse el control. Ver la adaptación habitual, ver cómo está el tratamiento, necesidad de oxígeno a largo plazo y su actividad física. ¿Ya? Pronóstico, bueno, pues la mortalidad es alta, casi la mitad de los pacientes con EPOC en 5 fallecen. Dependerá de la edad, del índice de masa corporal bajo, pierden masa muscular, no son obesos. Un inicio sí son bien gorditos y eso les hace más sedentarios al momento de tratarlos, ¿no? Las vacunas deben ser la de influenza, neumococo 23 valente y 23-13 valente. ¿Ya? Tabaquismo, bueno, alerta con el vaping, el e-cigarette, electronic cigarette. Se puede dar tratamiento con bupropión, varenicilina, nortriptilina, clonidina. ¿Tenemos en nuestro medio? ¿Alguno de ellos? Sí lo tenemos. ¿Hay tabaquistas pesados? Sí hay, pero es muy poco. Países que tienen harto índice de tabaco. Bueno, en Latinoamérica hay harto tabaquismo. Por ejemplo, el tabaco se produce en zonas caribeñas, ¿no? Por ejemplo, en Cuba, en República Dominicana, etcétera, se produce tabaco de los puros, ¿no? Los habanos, y el cigarrillo pues se consume bastante en México, en Ciudad de México es una tasa altísima. Antes de pandemia estoy hablando, ha bajado un poco, pero otra vez se ha reactivado, incluso les diría que en Perú ha aumentado, ¿no? De lo que, simplemente a ojo de buen cubero, como se dice, ¿no? De lo que veo. Hay más gente fumando en las calles que lo que antes se veía en prepandemia. No sé, es una percepción mía nada más, habrá que hacer algún estudio. No teníamos tanto tabaquismo en Perú, pero ahora ha subido un poquito. Pero sí lo había en México, sí lo había en Argentina, sí había en Brasil, sí había en Colombia, en Chile, ¿no? Son países que ya pues fuman. México es un tabaquismo altísimo. Hay BODE, pues vamos a evaluar las 4 variables, el test de caminata, como les dije, acá dice cómo hacer el test de caminata. Si quieren lo leen cómo se hace. Tenemos esa escala de Bohr, para que es importante, la escala de Disney, el índice de masa corporal recontra conocido por todos. Y al final, BODE, ¿qué significa? B de índice de masa corporal, Body Mass Index, por si acaso alguien les pregunte, ¿qué significa BODE? ¿Qué cosas comprende? Body Mass Index, índice de masa corporal. O obstruction, ¿no? Obstrucción al flujo aéreo, el F1. Disnea, D de disnea, escala MMRC. Y E de exercise, ¿no? Ejercicio, el test de caminata de los 6 minutos. Por eso es importante este test de caminata de los 6 minutos, donde nos dirá la distancia que recorre una persona en 6 minutos. Si falla el si el paciente no puede hacer el test de caminata de 6 minutos, optaremos por el número de exacerbaciones. Por eso se llama BODEX. Ya, BODEX, exacerbaciones. Y acá cambiamos el puntaje. Esto sí, esta tablita sí, podrían verla con algo de
acuciosidad. Muy bien. Esto ya lo vimos, solamente que está en inglés de la última guía. Para que lo tengan, les voy a colgar la guía también en su plataforma. Los medicamentos, cómo se usa. Esto ya para el que quiera saber, o sea, que en el examen les pongamos algo de eso. De cada cuánto, en qué viene, en qué presentación. No. No. Bueno, acá está esto, lo que ya les había dicho, exactamente todo lo que está en inglés y les puse en español de la última guía. Cambios, no hay cambios. Pequeños cambios con algunos estudios que se han hecho. COVID-19 y EPOC. COVID-19 y EPOC. Esto sí es un cambio considerable. Uno, tenemos que tener en cuenta las infecciones, la farmacoterapia, hacer el test de PCR o antigénica en pacientes que están con empeoramiento de sus signos y síntomas, ¿no? Evitar la espirometría en pacientes que puedan tener riesgo de EPOC. Considerar la tomografía para descartar o aproximar al diagnóstico. Evitar la broncoscopía, salvo que sea muy necesaria. Tratar las coinfecciones. Asegurar medicación, mantener la terapia, ¿no? Mantener la terapia no farmacológica como la actividad física. Y terapia contra COVID, que ya, bueno, pues creo que ya lo hemos hablado, y la terapia post-COVID, ¿no? ¿Puede empeorar estos pacientes? Sí, pues, pero ahora con la etapa de vacunación cambia un poco, ¿no? Acá se dice que podemos seguir el tratamiento de POC y agregar lo mismo que se sabe para COVID-19, dependiendo de la ferritina, el dímero D, la troponina, el BNP, etcétera, que podemos hacer terapia protectiva, controlar los síntomas con esteroides sistémicos, anticoagulación, por ejemplo, y la posición prona, ¿no? Posición prona. Mayor cambio no hay, pero bueno, hay una ficha que nos deja la guía Gold, donde dice cómo hacer una persona, cómo hacer el chequeo de probables complicaciones en un paciente con EPOC y COVID-19. Deben saberla, no, deben saber que existe esta ficha al menos, al momento, pero ha cambiado mucho con la etapa post-vacuna en todo el mundo, ¿no? Doctor, pero he escuchado que en Shanghái, en China, hay un rebrote y los casos. Sí, pues habrá que esperar. Ellos han estado muy, muy confinados, los chinos. No sé si eso puede ser un sesgo. ¿Qué pasó? Nosotros ya, pues, o sea, perdimos eso, nos hemos contagiado. ¿Cuántos de nosotros hemos contagiado después de las fiestas de Año Nuevo, Navidad, entre fin de 2021, inicio del 2022? Cosa que lo hacemos, pues, los latinos, los gringos, ¿no? Los estadounidenses, ya no se vayan a sentir ofendidos. Ha dicho gringos. Todo puede pasar, bueno. Por hablar un poco coloquial, ¿no? En términos coloquiales, ¿no? Pero no sin ánimo de ofender a nadie, ojo. Pero en cambio los chinos son, pues, están con un régimen administrativo, ¿no? Su régimen de gobierno es mucho más autoritario, entonces su confinamiento ha sido bien grave, y ahora con unos casos que han habido, pues su confinamiento ha vuelto a ser muy, muy severo como nosotros. Acá ya no funcionaría una cosa como esa, es bien complicado. ¿Ya? Pero bueno. Muy bien, muchachos, eso sería lo que les puedo decir en cuanto a COVID, a EPOC. No sé si ya tenemos lista la presentación del grupo, revisé para después hacer un poquito de casos, tanto de la presentación como de EPOC asma, como un pequeño repaso de preguntas, ¿no? Pero ahora nos vamos hacia la exposición, por favor.
Doctor, tengo una pregunta sobre POC. Adelante, adelante. Doctor, en un momento en la clínica mencionaba acerca de la disnea progresiva que se da en ejercicio, pero también leí de que la disnea puede llegar a ser, bueno, es algo fisiológico que se va a considerar patológico cuando el paciente, por ejemplo, no haga ejercicio y presente disnea, ¿no? Eso sería algo patológico. Pero la disnea en el ejercicio que usted comentaba, ¿no vendría a ser, bueno, algo normal? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Al grado MMRC de la escala? ¿O en general? Sí, doctor. No, Aunque pues claro, general es algo fisiológico. Por eso es la clasificación, dice, si tú te cansas cuando haces ejercicio, es MMR0. ¿No? Vamos a presentar, a ver, otra vez. Vamos a presentar, ¿dónde está esto? Perdemos un segundito. Para que no nos perdamos. ¿Dónde está la escala MMRC? Acá está en inglés. I only get breathless with strenuous exercise. Solo me falta el aire con ejercicio extenuante. ¿Cuál es el grado de MMRC? Es 0. Es 0, o sea, es normal, es fisiológico, por eso es 0. Por eso es 0. ¿Ya? Está en la escala así, pues para que el paciente va a decir, sí, doctor, yo solo me canso cuando hago ejercicio. Ya. Sí, no sé si queda claro. Sí, doctor, claro, gracias. Sí. A ver, chicos, ¿alguna pregunta más o ya comenzamos con la exposición, por favor? Vamos, tenemos que avanzar y la exposición tiene que ser corta para que nos deje más tiempo para poder hacer el repaso. Hoy no, vamos a hacer en la siguiente. POC asma más la exposición que tengamos, una cosa bien corta. O salvo que quieran que dejemos las preguntas de todo el curso de todo este segundo aporte para el final, para hacer un repaso previo al examen. También podemos hacerlo de esa forma, como guste. Ya, el repaso va a ser con ese tipo de preguntas, mejor. Casos clínicos, como me han pedido. Vamos, comience por favor el grupo expositor. Está bien, doctor, está bien. ¿Se ve en pantalla, doctor? Chicos. Sí se ve, Fedor. Ok. Sí, adelante, sí se ve muy bien. Doctor, buenas tardes, compañeros todos. Bueno, mi persona y mis compañeros Guayani, Julia y Yankaya Fedor vamos a presentar el tema de bronquiectasias. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que las bronquiectasias se refieren a la dilatación irreversible de la vía respiratoria con un compromiso pulmonar, sea focal o difuso. Bueno, en cuanto a la clasificación, vamos a ver que según Lynn Wright, las cuales lo va a clasificar en cilíndricas, que es la forma más común, y en esta va a haber dilatación homogénea de centro a periferia,
después las varicosas con áreas de dilatación y constricción y las saculares o quísticas que van a simular sacos con niveles hidroaéreos y contenido mucoso purulento. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, vamos a ver que las bronquiectasias pueden formarse por causas infecciosas como no infecciosas. Ahora, en cuanto a la bronquiectasia focal, se refiere a los cambios bronquiectásicos en una sola localizada del pulmón y puede ser consecuencia de una obstrucción extrínseca, como por ejemplo por comprensión de linfadenopatía adyacente o también un tumor parenquimatoso. O puede ser por una causa intrínseca como un tumor en la vía respiratoria o un cuerpo extraño aspirado. Bueno, y en cuanto a las bronquiectasias difusas, estas ya también se van a caracterizar por cambios bronquiectásicos diseminados en todo el pulmón. Y estos a menudo son derivados de un proceso patológico sistémico o infeccioso subyacente. Siguiente, por favor. Bueno, la afectación más grave de los campos pulmonares superiores es muy frecuente en la fibrosis quística y también se observa en la fibrosis por radiación, que va a corresponder a la región pulmonar que abarcó la región radiada. Ahora, las bronquiectasias con afectación predominante de los campos pulmonares inferiores casi siempre se van a deber a aspiración recurrente crónica, también a enfermedad pulmonar fibrótica en etapa terminal, o como por ejemplo lo que son las bronquiectasias por tracción debido a fibrosis pulmonar idiopática, o también puede ser por infecciones recurrentes secundarias a inmunodepresión. Ahora, las bronquiectasias que son producidas por infección con micobacterias no tuberculosas, por lo general el complejo Mycobacterium avium intracelulare, van a afectar a menudo lo que es la parte intermedia de los campos pulmonares. Y en cuanto a sus causas congénitas, van a estar, por ejemplo, el síndrome de cilios dicinéticos inmóviles. Ahora, la afectación predominante de las vías respiratorias centrales se va a relacionar con lo que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, y lo que va a pasar es que en la reacción inmunitaria a Aspergillus se va a dañar la pared bronquial. Y acá la causa congénita va a incluir la traqueobroncomegalia o también el síndrome de Williams-Campbell. Tenemos que tener en cuenta que en muchos casos no se identifica la causa de la bronquiectasia. Por ejemplo, hasta en un 25 a 50% de los pacientes que son referidos por bronquiectasias tienen enfermedad idiopática. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, va a variar según la causa subyacente, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que nacen con una fibrosis quística, a menudo van a desarrollar bronquiectasias durante la adolescencia tardía o también al principio de la edad adulta. Aunque también existen formas de presentación atípica de fibrosis quística en adultos mayores de 30 o 40 años de edad. En cambio, las bronquiectasias que son producidas por infección con Mycobacterium avium intracelulare casi siempre van a afectar a mujeres no fumadoras que son mayores de 50 años. Pero en general, la incidencia de bronquiectasias va a aumentar con la edad y va a afectar más a mujeres que a varones. Ahora, tenemos que también recordar que en áreas con prevalencia alta de tuberculosis, las bronquiectasias se van a presentar frecuentemente como secuela de la infección granulomatosa. Por ejemplo, las bronquiectasias focales pueden formarse por la compresión extrínseca de las vías respiratorias por los ganglios linfáticos granulomatosos crecidos o por el desarrollo de obstrucción intrínseca debido a la erosión de un ganglio linfático que es calcificado a través de lo que es la pared de las vías respiratorias. Pero sobre todo en la tuberculosis reactiva, la
destrucción parenquimatosa por la infección puede generar zonas con bronquiectasias más difusas, ¿no? Ahora, aparte de estos casos con tuberculosis, también hay informes que hay una mayor incidencia de bronquiectasias que son ajenas también a lo que es la fibrosis quística. Entonces, en estos casos, las causas van a ser de un mecanismo desconocido y justamente van a representar un problema en lo que son países en vías de desarrollo, ¿no? Y se ha sugerido que la incidencia alta de desnutrición en ciertas regiones también va a predisponer la disfunción inmunitaria y posteriormente el desarrollo de una bronquiectasia. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la patogenia y patología, el mecanismo que se menciona frecuentemente es la hipótesis del círculo vicioso. Acá lo que pasa es que la susceptibilidad a la infección y la limpieza mucociliar deficiente van a permitir la colonización del árbol bronquial. Por ejemplo, algunos microorganismos como las pseudomonas aeruginosas tienen una propensión particular a colonizar lo que son las vías respiratorias dañadas y evadir los mecanismos de defensa del hospedador. Entonces, el deterioro de la depuración mucociliar puede ser el resultado de trastornos hereditarios como una fibrosis quística o un síndrome de silos discinéticos. Y también que se ha mencionado que una sola infección grave, por ejemplo, por una neumonía por Bordetella pertussis o Mycoplasma pneumoniae, puede provocar daño a las vías respiratorias y también una mala limpieza de las secreciones. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las presencias de los microbios, estos van a inducir a la inflamación crónica con el daño consecuente a la pared de las vías respiratorias, también una alteración continua de la limpieza de secreciones y microbios y la propagación constante del ciclo infección-inflamación. Además, se ha propuesto que los mediadores liberados directamente por estas bacterias van a interferir en la limpieza mucociliar. Ahora, también va a haber lo que es una inflamación significativa de la pared de las vías respiratorias pequeñas y destrucción de la pared de las vías respiratorias más grandes, además de la dilatación y una pérdida de elastina, músculo liso y cartílago. Ahora, en cuanto a las células inflamatorias, estas van a estar en las vías respiratorias pequeñas y van a liberar proteasas y otros mediadores, como por ejemplo las especies reactivas de oxígeno y citocinas proinflamatorias. Entonces, estas van a dañar las paredes de las vías respiratorias más grandes. Asimismo, el proceso inflamatorio continuo en las vías respiratorias más pequeñas va a obstruir el flujo de aire y se cree que las antiproteasas como la antitripsina alfa-1 tienen una función importante en lo que es la neutralización de los efectos dañinos de la elastasa neutrofílica y también en la intensificación de la destrucción bacteriana. Por eso es que en algunos casos de bronquiectasias se ha observado que los pacientes tienen deficiencia justamente de esta antitripsina alfa-1. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los mecanismos para las bronquiectasias no infecciosas, van a incluir reacciones inmunitarias que van a dañar la pared bronquial. Por ejemplo, las que están relacionadas con trastornos autoinmunitarios sistémicos, como el síndrome de Sjögren y la artritis reumatoide. Y las bronquiectasias por tracción se van a referir a las vías respiratorias dilatadas por la distorsión parenquimatosa como resultado de una fibrosis pulmonar. Siguiente, por favor.
Bien, ¿se me escucha? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, vamos a continuar hablando acerca de acerca de las manifestaciones clínicas de las bronquiectasias. Bueno, muchas de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar aquí van a estar relacionadas, por ejemplo, principalmente van a estar asociadas a una tos crónica progresiva. Esta tos puede ser de un curso por meses o incluso también años. Y puede ser también una tos crónica productiva con bastante, bueno, el esputo va a ser aquí bastante copioso y mucopurulento. Para poder determinar el color del esputo, para que nos pueda, digamos, guiarnos, vamos a ver que el esputo va a ser de color tanto verde como amarillo. Dentro de la auscultación vamos a ver que se va a escuchar crepitantes y roncos. La presencia de estos se va a deber a la obstrucción por las secreciones, el colapso de la vía respiratoria, o también puede estar relacionada por una condición concomitante. Y también se puede detectar la broncofonía, que se va a dar básicamente por una condensación del parénquima pulmonar. Continuando, ¿no? Vamos a ver de que la broncofonía puede indicar una solidificación del tejido pulmonar. El paciente también puede llegar a presentar rinosinusitis. Esta básicamente va a ser una inflamación de la membrana mucosa del seno paranasal, pero también puede estar relacionada a esta rinosinusitis con simplemente una rinitis. También vamos a ver la presencia de disnea. Ese es el color mucopurulento de la flema, de ese color más o menos se ve. Vamos a ver también la presencia de disnea, lemoptisis. Lemoptisis normalmente va a ser una hemoptisis leve, o también puede ser y también puede ser una hemoptisis autolimitada. Pero vamos a ver de que si vamos a encontrar un caso extremo, un caso severo de hemorragia, esta va a tener que requerir una embolización, ¿no? Los síntomas no específicos pueden estar relacionados a la fatiga, pérdida de peso, palidez. La palidez se debe básicamente a la anemia. También encontramos la acropaquia, que es claving, que va a ser un síntoma bastante común en esta enfermedad, porque, ahí podemos ver las características, ¿no? Vamos a encontrar de que va a haber una hinchazón de la punta de los dedos, va a haber una curvatura a inferior de las uñas, la punta de los dedos van a estar calientes, de color rojo, van a estar con rubor, ¿no? Y el lecho unguial, el lecho de las uñas, vamos a encontrar que vamos a encontrarlos suaves, ¿no? También vamos a ver de que puede haber la presencia de exacerbaciones de las bronquiectasias. Esta puede darse por episodios de neumonía, infección aguda bacteriana, en secciones del bronquio dilatado. También las exacerbaciones también se pueden deber frecuentemente a la presencia de la pseudomonas aeruginosa. Las características de esta van a ser que hay un incremento de producción de la mucosa, y también puede ser una fiebre de grado, una fiebre leve, ¿no? Las bronquiectasias deben ser sospechadas en los pacientes con una tos crónica que puede ser producida con la presencia de esputo, ¿no? Que podamos encontrar grandes cantidades de esputo. Ahora, dentro del abordaje diagnóstico, ya dentro del diagnóstico, vamos a determinar de que en el diagnóstico vamos a utilizar dos puntos bastante importantes. El primero va a ser determinar nos va a ayudar la parte de las imágenes con la imagenología, y también lo determinamos gracias a la etiología subyacente.
Dentro de la imagenología nos vamos a ayudar principalmente por la tomografía computarizada de alta resolución. Aquí estas están relacionadas, estas están asociadas con exacerbaciones frecuentes en EPOC, en asma, y también se realiza en pacientes que tienen tos crónica, en pacientes con tos crónica de inmunosupresión. Las imágenes también nos podemos ayudar de los rayos X, aunque cuando vamos a encontrar pacientes que tengan cuadros leves de bronquiectasias cuadros leves de bronquiectasias, los rayos X van a estar, o la radiografía va a estar limitada. Como les comentaba, la tomografía computarizada de alta resolución es de bastante ayuda y los hallazgos principalmente que vamos a encontrar, por ejemplo, en cuadros, como les comentaba, en cuadros un poco más severos, los hallazgos en la radiografía, aunque no se ve aquí, normalmente se puede ver, numerosos bronquios bilaterales dilatados con engrosamiento de la pared alveolar e incremento del rayo broncoarterial arterial. Esta parte ya es parte de la tomografía computarizada. De la tomografía computarizada del tórax. Y aquí podemos ver en la imagen una dilatación bronquial cilíndricas, ¿no? Aquí vamos a ver, a recordar también diferentes signos. Aquí podemos ver los signos de anillo de sello. Está señalado, digamos, con el número 1. Eso es el signo característico. Y también podemos ver el signo de vía de tranvía, ¿no? Que está señalado está pintado de color 2. Esto es lo mismo que lo que podemos ver aquí. Simplemente está quitada esa parte verde, así que podemos observarlo de mejor manera, ¿no? Cómo se observa realmente un anillo de sello, el anillo de sello. Por otro lado, vamos a ayudarnos de que también vamos a encontrar la dilatación bronquial, que puede darse, vamos a encontrar, ¿no?, una dilatación bronquial cilíndrica con estas características, una dilatación bronquial varicosa y una dilatación bronquial sacular. La dilatación bronquial varicosa aquí encontramos áreas dilatadas con áreas focalizadas de vasoconstricción. En la dilatación bronquial sacular vamos a encontrar una dilatación de vía aérea con forma de uva, y esta se va a encontrar de una forma mucho más severa. Aquí podemos ver la imagen de la izquierda ya viene a ser parte de los rayos X. La imagen de la derecha es una tomografía computarizada en un plano coronal, en un paciente con bronquiectasia, por supuesto. Vamos a ver que el pulmón derecho en la radiografía se va a encontrar difusamente anormal. También vamos a encontrar la presencia de líneas paralelas. A esto se le conoce como las vías de tranvía, lo que señala las flechas blancas. Y también podemos observar los bronquios con las paredes gruesas, ¿no? Aquí vemos unos bronquios que se encuentran engrosados. Creo que aquí tengo una imagen donde no se ve. No lo tengo. Así básicamente se vería. En la imagen más bien de la derecha, vamos a observar lo que se conoce como aquí podemos ver básicamente una demarcación de los muros del bronquio, o las paredes bronquiales, y esto va a estar relacionado con la dilatación del bronquio, ¿no? Aquí vamos a observar una dilatación del bronquio. En los rayos X también vamos a ayudarnos que encontramos una pared engrosada de los bronquios, también taponamiento del moco, también se puede observar el signo del panal de abeja. Sin embargo, he revisado otros artículos y no he encontrado más que en uno que lo estaba revisando. Y es también importante indicar de que cuando se llega a encontrar este signo, el signo de panal de abeja, lo que podemos ver en ambas imágenes, básicamente esto nos sugiere un estado avanzado de la bronquiectasia. Eso básicamente nos indica.
Ya, bien, como veíamos acá, ¿no? Aquí, para poder ayudarnos con el diagnóstico, tenemos que tener en cuenta tanto la imagenología, ya hemos descrito algunas características, algunos signos, y por otro lado vamos a ver la etiología subyacente. En la etiología subyacente vamos a ayudarnos con los exámenes de laboratorio, con el cultivo de esputo y el test de función pulmonar. Entonces, sí, aquí vamos a observar primero tenemos que identificar la causa subyacente con el laboratorio. Entonces aquí vamos a ver de que esta va a estar relacionada con esta principalmente va a estar relacionada con los estudios de laboratorio. Aquí vamos a encontrar que el hemograma completo se va a encontrar. Va a ser realmente va a variar y esta va a depender de la etiología subyacente. Por ejemplo, aquí podemos encontrar una disminución de la hemoglobina que puede estar relacionada con una anemia crónica. También la cantidad de los leucocitos los niveles de leucocitos vamos a encontrar los variables. Se puede llegar a encontrar una linfopenia o una neutropenia, lo que nos va a indicar a básicamente una inmunodeficiencia primaria o secundaria. También podemos encontrar eosinofilia. Y esta puede estar relacionada, los eosinófilos, no nos olvidemos de que puede estar relacionada con una rinitis alérgica o también puede estar relacionada con el asma, ¿no? Ahora, alergias en general. Y bueno, también la presencia de trombos, el aumento de las plaquetas, el aumento de los trombocitos, esta va a estar asociada con una enfermedad inflamatoria del intestino delgado, o también puede estar relacionada también con una artritis reumatoide. También se puede llegar a realizar AGA, y el AGA se tiene que hacer en los pacientes con saturación de oxígeno disminuida, en los casos que se consideran, ¿no?, en una hipercapnia. Es lo que normalmente se va a realizar. También vamos a ver de que se tiene que medir cuantitativamente las inmunoglobulinas séricas y también la electroforesis, ¿no? Aquí evaluamos la IgA, la inmunoglobulina IgA, la IgG, IgM, IgG, para de esta manera de poder descartar una inmunodeficiencia. También la presencia de Aspergillus fumigatus, esta puede estar relacionada con con la presencia de una IgG o una IgI, pues puede ayudarnos a excluir, ¿no? Nos puede ayudar a excluir una aspergilosis por una alergia broncopulmonar. Bien, aquí vamos a hablar con el del segundo punto, ya vimos de laboratorio, ahora vamos a hacer un cultivo o también se puede hacer un frotis de esputo. Se va a hacer esto para poder llegar a detectar una infección por bacterias. Aquí hablamos de la Haemophilus influenzae o la Pseudomonas aeruginosa, la presencia de hongos relacionada con la cándida o Aspergillus, la presencia de micobacterias para poder detectar una Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Por otro lado, vamos a ver también vamos a ver de una espirometría. Y esta no va a ser necesaria para poder establecer el diagnóstico, pero va a ser bastante útil para poder determinar la progresión de la enfermedad, ¿no? Aquí vamos a identificar dos diferentes patrones. En un primer lugar vamos a ver un patrón obstructivo y en otro vamos a ver un patrón restrictivo. En el patrón obstructivo vamos a encontrar una disminución se me fue el nombre, pero es el volumen de el volumen de expiración forzada. Y aquí los valores normales van a ser mayor a 80. Y bueno, vamos a encontrar que en el patrón obstructivo va a haber una disminución. Y también puede haber una disminución de la fuerza de capacidad vital.
Por otro lado, vamos a hablar de un patrón, básicamente un patrón restrictivo. Este patrón restrictivo nos va a ayudar a determinar, aquí vamos a encontrar un aumento del FEBI sobre FCV. Y bueno, aquí los valores normales se van a encontrar mayores al 70%. Lo que nos va a ayudar a determinar esto es de que cuando la paciente pueda... eso básicamente nos va a ayudar a determinar cómo el paciente está evolucionando, cuál es la gravedad de la enfermedad, ¿no? De la bronquiectasia. Otros diagnósticos que también nos van a ayudar a determinar va a ser, también en el laboratorio se puede realizar anticuerpos específicos para ver, por ejemplo, el factor reumatoide. Una broncoscopía nos ayuda a visualizar los tumores. Un lavado broncoalveolar nos ayuda a obtener muestras para la tensión y cultivo. Una colonoscopia con biopsia también en caso de enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Ya dentro del manejo y del tratamiento, ya para la tercera parte, básicamente tenemos que tener en cuenta la inflamación, la fiebre y el malestar que puede presentar el paciente en los cuadros clínicos agudos. Y en este cuadro, cuando el paciente presenta estos cuadros clínicos agudos, se le tiene que básicamente dar una oxigenoterapia en caso agudo, ¿no? O también se le puede dar mucolíticos expectorantes. Y por otro lado, se tiene que optimizar las técnicas de aclaramiento de las vías aéreas. Con la prueba de esputo podemos ya tener en cuenta, ¿no? Con el cultivo del esputo se puede tener en cuenta una terapia antibiótica. Por otro lado, tenemos que adaptar el antibiótico correspondiente al patógeno, al microorganismo, y se tiene que completar a 14 días de terapia, ¿no? Lo voy a explicar todos estos mucolíticos, expectorantes y qué antibióticos se le tiene que dar un poco más adelante. Por otro lado, vamos a ver el manejo que se da en los cuadros clínicos a largo plazo, los más crónicos a largo plazo. Y bueno, el objetivo de esto va a ser detener la progresión, la frecuencia y poder también llegar a controlar los síntomas y mejorar el estilo de vida. Básicamente es el no fumar. Son lo más general y se puede, digamos, reemplazar para evitar un síndrome de abstinencia o algo por el estilo. Se le puede dar al paciente, se puede reemplazar esto con el grupo bupropión. También se puede realizar las técnicas de aclaramiento, que ya lo voy a indicar en un momento. También se le administra vacunas, tanto para la influenza o vacunas contra el neumococo. También determinar los agentes mucoactivos que se le puede dar al paciente, los broncodilatadores, también los corticosteroides. Es decir, que tiene que hacer básicamente un seguimiento por entre 6 a 12 meses. Bien, aquí hablamos de las técnicas de aclaramiento pulmonar. Aquí vamos a determinar, por ejemplo, una tos profunda, puede ser una tos controlada y profunda. Esta es una técnica, ¿no? Esta técnica nos va a ayudar a eliminar fácilmente el moco de los pulmones. También otra técnica es la tos Huff. Lo que se pide al paciente es de que el paciente lo puede realizar en su casa. Estos 4 puntos. O estos primeros 3 o 2 puntos, ¿no? El paciente puede tomar un poco de aire más profundo de lo normal y posteriormente va a suspirar mirando a un espejo y el objetivo de esto es de que el paciente al suspirar tiene que verse el vaho, ¿no? Tiene que verse el vapor en el espejo. También se puede hacer en las técnicas de aclaramiento pulmonar un autodrenaje. Normalmente se va a respirar de 3 formas diferentes para poder sacar el moco de los pulmones. O también se puede realizar el ciclo activo de terapia respiratoria. Aquí básicamente el paciente tiene una respiración más suave, una respiración profunda y también tose. Entonces respira suavemente, luego respira más profundamente y luego tose. También se le puede realizar al paciente un drenaje postural y percusión. El paciente se va a encontrar en decúbito. Aquí podemos ver las diferentes técnicas de aclaramiento pulmonar, aclaramiento de las vías aéreas.
Y aquí básicamente se puede realizar un drenaje postural y percusión en decúbito, y con la gravedad alguien va a llegar, el médico, digamos, o la enfermera puede llegar a golpear el pecho para poder, digamos, aflojar, ¿no? Y de esta manera poder sacar el moco. También se puede realizar una terapia de presión positiva expiratoria. Bueno, aquí estaban las diferentes técnicas que se pueden realizar, ¿no? Y cómo debe estar el paciente. Para poder evaluar básicamente la progresión de la enfermedad, se tiene que considerar antibióticos a largo plazo para las bronquiectasias con más de 3 exacerbaciones por año. Y una enfermedad avanzada, aquí se va a determinar se va a realizar una terapia con oxígeno, una oxigenoterapia para la insuficiencia respiratoria, o también se puede realizar un oxígeno humidificado para la insuficiencia respiratoria, o también la presencia de hipercapnia. El tratamiento para aclaramiento de la vía aérea en la bronquiectasia, se puede usar los mucoactivos. Aquí hablamos de los mucoactivos nebulizantes. Lo que se tiene que hacer es, estos mucoactivos nebulizantes se tienen que usar básicamente por 3 meses. Se le puede dar una solución hipertónica de cloruro de sodio de entre el 3 al 7%. Lo que va a ayudarnos es a reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida del pulmón. También se le puede dar manitol, 400 miligramos cada 12 horas. Nos va a ayudar a reducir el tiempo hasta la primera exacerbación. También la presencia de mucolíticos orales, al menos en 6 meses, como por ejemplo la N-acetilcisteína. Los broncodilatadores, aunque no van a tener estos bastante evidencia, también se puede dar, como los dilatadores de corto plazo, los dilatadores de largo plazo, con disnea severa, y también la presencia de uso de los broncodilatadores. Los corticosteroides van a tener un beneficio limitado y van a tener más efectos secundarios. Y aquí el doctor hablábamos en la anterior exposición, ¿no?, acerca de los corticosteroides inhalados por aerosoles. La terapia con antibióticos a largo plazo, tenemos que determinar aquí qué tipo de patógeno tenemos. Aquí hablamos de que el paciente no tenga una colonización cuando no hay una colonización de Pseudomonas aeruginosa, se puede dar en primera línea los macrólidos orales. Aquí hablamos de la citromicina o 150 miligramos vía oral diario por 6 meses. O también de segunda línea podemos ver los alternativos que aquí encontramos en los antibióticos inhalables. Aquí hablamos de la tobramicina, entre 160 a 300 miligramos, y se tiene que realizar una nebulización cada 12 horas. Bueno, aquí los macrólidos, estos a largo plazo, pueden llegar a provocar una prolongación del intervalo QT y arritmias mortales, y el uso crónico de estos macrólidos puede también aumentar el crecimiento de cepas micobacterianas resistentes a macrólidos. Cuando hay una colonización de la Pseudomonas aeruginosa, vamos a ver de que encontramos la supresión de crecimiento de bacterias de la Pseudomonas aeruginosa, y aquí se le puede dar al paciente una tobramicina, 160 a 300 miligramos cada 12 horas, Astreonam 70 miligramos, una nebulización cada 8 horas, y se le puede dar un alternativo que son los macrólidos. Otros patógenos, aquí hablamos de las micobacterias, las no tuberculosas, que aquí hablamos de los macrólidos, rifampicina y etambutol por 1 año. Y aquí por ejemplo, se le da para el Staphylococcus aureus meticilo resistente. Las guías británicas indican que no se debe erradicar, y las guías europeas bueno, sí, ¿no? Doctor. Sí, adelante. ¿Cuánto falta, Fedor, para continuar o de repente continuar la próxima clase? ¿Me escuchas? Por favor, doctor. Sí, doctor. Hola, doctor, sí, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, Fedor, dígame, tienen clases ya, ¿no? Sí, doctor. Ya, ok. ¿Cuánto falta más o menos, Fedor? Unos 20 minutos, doctor.
4 a 5 minutos, doctor Nix. Vale.